Es una organización de derechos humanos fundada en 1992 por defensores y defensoras de derechos humanos de la región, que tenían el interés de acercar el sistema interamericano a las víctimas y de asegurar su uso adecuado. Entonces, el trabajo de CEGIL se centra justamente en eso, en el uso adecuado de los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos. Tenemos 4 estrategias de intervención. La primera es el litigio estratégico. CEGIL ha acompañado una gran cantidad de casos litigados tanto ante la Comisión como ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos una estrategia de intervención que se llama fortalecimiento de defensores de derechos humanos, que lo que busca es enseñarle a los defensores y defensoras cómo usar el sistema interamericano y también garantizar su protección, y sobre eso es un poco que voy a estar hablando en el día de hoy. Tenemos otra estrategia que es gestión del conocimiento, que básicamente CEGIL tiene una serie de publicaciones, sobre todo centradas en estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que si les interesa conocerlas, las pueden ver en nuestra página web. Y la última es fortalecimiento del sistema interamericano, que está dirigida a fortalecer las principales herramientas con las que nosotros trabajamos, que son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí CEGIL hace un trabajo tratando de que las personas, por ejemplo, las personas que sean elegidas para estos puestos, sean las personas que tienen la formación adecuada para ello, y también trabajamos, por ejemplo, tratando de impulsar a los estados para que garanticen que el sistema interamericano tiene un presupuesto adecuado para funcionar. Entonces, ya entrando en materia, como les decía, me pidieron que hablara sobre protección de defensores, periodistas y denunciantes. Lo primero que hay que decir es que las necesidades de protección de los 3 grupos son distintas. Yo me voy a concentrar principalmente en la protección de los periodistas y los defensores de derechos humanos, si bien en algunos momentos voy a mencionar el tema de la protección de los denunciantes, y voy a tratar de concentrarme en los aspectos comunes de esa protección, aun cuando, como ya dije, las necesidades de protección de los 3 grupos son distintas, y de hecho tanto la Corte como la Comisión Interamericana los ha tratado de manera separada, ¿no? Entonces, lo primero que creo que hay que hacer para tocar este tema es establecer cuál es la población de la que estamos hablando. Cuando hablamos de periodista, la Corte Interamericana ha dicho que es la persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. Y la Corte también ha reconocido que el ejercicio del periodismo está estrechamente ligado con el ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, no se puede separar la profesión de periodista del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Y si bien lo que la Corte ha dicho es que es quien lleva a cabo esta labor de modo continuo, estable y remunerado, también muchos de los estándares de protección a los que voy a hacer referencia se aplican a las personas que no necesariamente lo hacen de manera estable, sino que lo hacen de manera eventual, que ejercen su derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, utilizando las redes sociales u otros mecanismos de difusión. El segundo, bueno, ¿por qué son importantes los periodistas y por qué se requiere que sean protegidos? Básicamente porque la libertad de expresión, principalmente en lo que se refiere a los asuntos de interés público, es una piedra angular de la sociedad democrática. No solo tiene que garantizarse la libertad de expresión en lo que se refiere a la libertad de expresión de manera individual, que es la difusión de ideas por la persona, sino también el derecho que tienen todas las personas a recibir información o ideas. Y la protección de la libertad de expresión no solamente abarca la protección desde de aquellas ideas que sean bien recibidas, sino también de aquellas ideas que no son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, o sea, que protege también aquellas ideas o manifestaciones que puedan resultar
digamos, que puedan ser consideradas por las personas o por los estados desagradables, ¿no? Y ese es un poco el hecho que pone en riesgo a los periodistas y que hace que sean sujetos en necesidad de protección. Muchas veces los periodistas, a través sobre todo de mecanismos de investigación periodística, descubren o hacen públicos información que tiene que ver, por ejemplo, con esquemas de corrupción. En la región hay muchos ejemplos de periodistas que han hecho públicos esquemas de corrupción en distintos países, o que a través de sus investigaciones divulgan, por ejemplo, actividades criminales, y eso hace que se conviertan en sujetos en especial situación de riesgo, y por lo tanto que el Estado tenga la obligación de protegerlos. El segundo grupo, entonces, pensando en eso, entonces, si vemos el contexto de ataques contra periodistas en los últimos años, entre el 1 de enero del 2010 y el 1 de enero del 2016, al menos 162 periodistas han sido asesinados en nuestra región. Son datos de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Datos más recientes de la Federación Latinoamericana de Periodistas establecen que entre enero y abril de 2017 al menos 14 periodistas han sido asesinados en nuestra región. Pero no solamente el asesinato es la única violación de derechos humanos a las que ellos pueden estar expuestos. Hay decenas de periodistas que por su labor han sido desplazados de sus lugares de trabajo, amenazados, hostigados. Seguramente ustedes han escuchado una noticia reciente de México, en donde algunos periodistas y defensores de derechos humanos han denunciado que sus conversaciones telefónicas han sido intervenidas. Por lo tanto, entonces también son objeto de labores de inteligencia, y todas estas actividades no solamente afectan los derechos directos de los periodistas, que se ven inhibidos en realizar su labor y en ejercer su libertad de expresión, sino que también afectan a la población en general, que debido a esa inhibición que los periodistas sienten, no pueden recibir la información que recibirían si los estados garantizaran las condiciones necesarias para que los periodistas llevaran a cabo su trabajo. De acuerdo con la Relatoría para la Libertad de Expresión, en un informe que se emitió en marzo de este año, que se llama Zonas Silenciadas, los países en donde los periodistas están en mayor situación de riesgo son Colombia, Guatemala, México, Honduras, Paraguay y Brasil. Además, la Comisión ha establecido que los periodistas que se encuentran en mayor situación de riesgo dentro de esos países y en general en la región no son los periodistas que están en las capitales, seguramente porque son más visibles y existen, digamos, más estructuras del Estado que puedan ayudar a su protección, sino aquellos que ejercen su profesión en zonas alejadas de la capital y muchas veces en las fronteras. ¿Por qué? Porque esas zonas son principalmente las que están afectadas por el crimen organizado y el narcotráfico. Y los periodistas que más se ven afectados en cuanto a los temas que cubren son los periodistas que cubren corrupción, narcotráfico, crimen organizado, seguridad pública y otros asuntos relacionados. Por favor, si van teniendo alguna duda o alguna pregunta en lo que voy diciendo, me interrumpen, y la idea es que esto sea como una conversación, así que me interrumpe cuando lo consideren necesario. Ok, entonces, ahora sí, pasando al segundo grupo de interés de esta conversación, son los defensores y defensoras de derechos humanos, que son todas las personas que de cualquier forma promuevan o procuren la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional. Esta es una definición que inicialmente adoptó la Comisión Interamericana, pero que después adopta la Corte Interamericana en varios de los casos en los que se ha referido a los derechos de los defensores. Y esto quiere decir que los defensores de derechos humanos no solamente son las personas que trabajan, por ejemplo, en organizaciones de derechos humanos.
los defensores de derechos humanos pueden ser funcionarios públicos. Por ejemplo, se ha considerado que los jueces pueden ser defensores de derechos humanos, también es quienes trabajan en las oficinas de los ombudsman en los diferentes países de la región. Entonces, la característica de defensor o la calidad de defensor de derechos humanos no está definida necesariamente por el tipo de trabajo que hacen, sino a qué está dirigido ese trabajo. Tiene que estar dirigido a promover o procurar la realización de los derechos humanos. ¿Por qué son importantes? Igual que los periodistas, son un pilar de la democracia y del fortalecimiento del Estado de Derecho, porque la labor que hacen incumbe a la sociedad en su conjunto y busca el beneficio de esta. Como están concentrados en la defensa de los derechos humanos, en promover los derechos humanos, su trabajo afecta a la generalidad de la sociedad. Y por lo tanto, cuando se impide que una persona realice el trabajo de defensa de los derechos humanos, se afecta directamente a toda la sociedad en su conjunto. En el contexto americano, la defensa de los derechos humanos ha sido determinante en la búsqueda de justicia de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de dictaduras o de conflictos armados, por ejemplo, para la ampliación del horizonte de los derechos individuales y colectivos y la protección de la democracia, entre otros. Tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana, las Naciones Unidas y la OEA en general han reconocido su labor y la importancia de su labor. La Corte, por ejemplo, ha decidido varios casos de violaciones a derechos humanos de defensores que van desde defensores del ambiente hasta defensores de víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto de conflictos armados. Se habla, igual que en el caso de los periodistas, que su labor está directamente destinada a el ejercicio de un derecho, más bien vinculada al ejercicio de un derecho. En el caso de los defensores de derechos humanos también está vinculada al ejercicio de un derecho, que es el derecho a defender los derechos humanos, cuyo punto de partida es el 9 de diciembre de 1998, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración sobre Defensores, que reconoce expresamente que toda persona tiene derecho individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Esto lo dice una declaración aprobada por la Asamblea General de la ONU mediante resolución del 8 de marzo de 1999, pero también se ha reconocido este derecho en el sistema interamericano a través de lo desarrollado por la Comisión Interamericana y por la jurisprudencia de la Corte. Igual que en el caso de los periodistas, son un grupo que está en especial situación de riesgo. De hecho, América Latina es la región más peligrosa para defender los derechos humanos. Y aquí estamos hablando de 217 muertes de defensores y defensoras de derechos humanos solamente en el año 2016 a nivel mundial, pero de esta cifra, 3/4 ocurrieron en nuestra región. La mayoría murieron defendiendo los derechos por la tierra, el medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas. Los países más peligrosos para defender los derechos humanos son Colombia, en donde solamente en el año 2016 hubo 70 defensores y defensoras de derechos humanos asesinados por el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. Brasil con 58 muertes, México con 26 muertes, Guatemala con 12 muertes, Honduras con 33 muertes, Venezuela, Perú y El Salvador con 1 muerte en cada uno de estos países. Pero igual que con el caso de los periodistas, los defensores no solamente están expuestos a ser asesinados, sino que están expuestos a otro tipo de violaciones a derechos humanos. En Ecuador, por ejemplo, se ha denunciado la persecución estatal contra las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente. En Colombia, amenazas contra 279 defensores y 28 atentados. Y en Perú se han denunciado trabas para
inscribir organizaciones de derechos humanos dedicadas a la protección de la población LGBTI. Los principales grupos de defensores y defensoras en situación de riesgo, y esto es según datos del último informe de la Comisión Interamericana sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, que es del año 2012, son los líderes y lideresas sindicales, las mujeres defensoras de derechos humanos que están afectadas con violaciones a derechos humanos particulares, distintas a las de los hombres. Por ejemplo, las defensoras de derechos humanos están sometidas o expuestas a agresiones de tipo sexual, violaciones sexuales, que no es un tipo de violación de derechos humanos que normalmente se ve en el caso de los hombres. Líderes y lideresas campesinos y comunitarios, líderes y lideresas indígenas y afrodescendientes, los defensores del derecho a un medio ambiente sano, los defensores de los derechos de la población LGBTI y los defensores de migrantes, refugiados y desplazados. Y aquí hay que decir que en los últimos años ha habido una especie de cambio de cuáles son las situaciones de riesgo. En el pasado las amenazas contra los defensores de derechos humanos por lo general venían directamente del Estado, pero actualmente muchas de las amenazas y de la situación de riesgo vienen de actores privados, empresas que ven sus derechos o sus intereses afectados, por ejemplo, por la defensa de un medio ambiente sano, cuando los proyectos, ya sea por ejemplo de minería, afectan el derecho a un medio ambiente sano. También las amenazas vienen del crimen organizado, cuando las actividades de los defensores y defensoras afectan sus intereses. Entonces, frente a este panorama, el Estado tiene una serie de obligaciones que tiene con relación a toda la población, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de las defensoras y los defensores de derechos humanos y de los periodistas, estas obligaciones adquieren un contenido específico para su protección, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la Convención Americana habla de 3 tipos de obligaciones, que son la obligación de prevenir, la obligación de respetar y la obligación de garantizar. Respetar significa que el Estado tiene que abstenerse de llevar a cabo actuaciones que amenacen, ya sea el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas o el ejercicio del derecho a defender derechos humanos de los defensores. Y eso pasa, por ejemplo, por abstenerse de utilizar de manera inadecuada el derecho penal para criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos, o por ejemplo para demandar a periodistas a través de los delitos de calumnia e injuria. El que los agentes estatales no ataquen directamente ya sea la integridad física o la vida de los defensores y de los periodistas. Y vamos a ver que la Comisión Interamericana ha desarrollado algunas obligaciones específicas para garantizar esta obligación de respetar. Luego está la obligación de prevenir, que es evitar que las violaciones ocurran, y ahora me voy a referir un poco más en detalle a eso. Y garantizar significa que el Estado está en la obligación de generar un ambiente adecuado para que tanto el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas como el ejercicio de defender del derecho a defender derechos humanos de los defensores sea posible. Es decir, si el Estado no genera un ambiente adecuado para el ejercicio de estos derechos, ellos no pueden hacer uso de los mismos. Como dije, me voy a referir ahora entonces de manera más detallada a las obligaciones de prevención. Y como les dije al principio, esto aplica en su mayoría a ambas poblaciones, tanto a los defensores como a los periodistas, pero hay ciertas obligaciones específicas que están
dirigidas a uno solo de estos grupos porque tienen necesidades distintas de protección, y eso se tiene que tomar en cuenta a la hora de establecer los mecanismos de protección. Entonces, lo primero que el Estado tiene que hacer es adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra los periodistas y los defensores de derechos humanos. Esto implica que las altas autoridades tienen que abstenerse de hacer declaraciones o señalamientos que traten de deslegitimar la labor que hacen ya sea los periodistas o los defensores de derechos humanos, porque este tipo de discursos puede generar un ambiente de mayor riesgo para ellos, ¿no? Entonces, en el sentido contrario, el Estado está en la obligación de que sus altas autoridades busquen legitimar el trabajo que hacen tanto los periodistas como los defensores de derechos humanos para generar un ambiente adecuado para que ellos puedan llevar a cabo su trabajo. Deben también emitirse directivas a las autoridades para que reconozcan y respeten su trabajo. Esto pasa por tanto dar instrucciones a las altas autoridades y también, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas y las autoridades de policía para que reconozcan la legitimidad del trabajo que hacen los defensores y los periodistas, pero también pasa por la necesidad de capacitar a los funcionarios públicos acerca de la importancia del trabajo que hacen los defensores de derechos humanos y los periodistas. Otra obligación de prevención es sancionar a los responsables de la violencia contra los periodistas y defensores de derechos humanos. Esto tiene relación con otra obligación que vamos a ver más adelante, que es la obligación de investigar, pero es una manera de prevenir porque tanto la Corte como la Comisión han reconocido que la impunidad genera la repetición de violaciones de derechos humanos. Si quienes agreden a los defensores de derechos humanos se quedan con la sensación de que nada les va a pasar, van a seguir haciéndolo. Por eso es necesario que se sancione la violencia, porque de esta manera son conscientes de que sus acciones tienen consecuencias. La otra obligación es mantener estadísticas precisas sobre la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos. Esto es importante porque, y también tiene relación con la obligación de investigar, pero mantener estadísticas es una herramienta básica para el establecimiento de políticas públicas que ahora vamos a ver que es uno de los fines últimos que debería buscarse para la protección de estos grupos. Pero también es importante para, por ejemplo, establecer la existencia de patrones en la actuación de los grupos que afectan los intereses de los periodistas y los defensores de derechos humanos. Dentro de las investigaciones específicas de agresiones contra periodistas y defensores se tiene que tener en cuenta si existe un contexto que afecta en particular a determinado grupo, porque eso permite establecer, por ejemplo, líneas de actuación de quienes cometen este tipo de actos, permite establecer si existen grupos organizados que están involucrados en varios de estos actos. Y el último, obligación de prevenir, y esta se aplica específicamente a los periodistas, es respetar el derecho de los periodistas a la reserva de sus fuentes de información. Esto es importante porque si se les obliga a divulgar sus fuentes de información, puede ponérseles en una situación de mayor riesgo. Después, con relación a las obligaciones de protección, hay diferentes obligaciones también. La primera es la protección específica de los periodistas o de los defensores de derechos humanos que están en riesgo. Es decir, si el Estado tiene el conocimiento de que alguna persona específica que ejerza este tipo de trabajo está en riesgo, tiene que otorgarle protección, pero para poderle otorgar esta protección tiene que asegurarse que esto no afecte el ejercicio de su labor. Es decir, el Estado no puede unilateralmente decidir que para proteger a un periodista o a un defensor de derechos humanos le va a poner una custodia permanente si esto puede afectar su derecho a la defensa de los derechos humanos. Porque, por ejemplo,
han existido casos en el pasado en donde quienes estaban a cargo de la protección utilizaban ese recurso y esa cercanía con los defensores para obtener información sobre el trabajo que ellos estaban haciendo y de esta manera evitar que lo siguieran haciendo. Y la protección no solamente pasa por el establecimiento de medidas duras de protección, como el establecimiento de custodia permanente, sino, por ejemplo, el tener algún número telefónico o alguna forma de contacto para poder denunciar y avisar la existencia de actos que podrían resultar en un riesgo para los periodistas o los defensores, pero también pasa por la investigación de las agresiones de las que ellos hayan sido objeto. Si no se investiga el origen de las agresiones, nunca se va a poder desactivar que estas agresiones sigan ocurriendo, ¿no? En la medida en que se logre identificar quiénes son los responsables de este tipo de agresiones y se sanciona a los responsables, se puede entonces desactivar el nivel de riesgo. También otra obligación de protección es la adopción de medidas para el retorno de periodistas y defensores de derechos humanos desplazados. En la región hay muchos casos de defensores y de periodistas que han tenido que abandonar su lugar de residencia por el riesgo al que están sometidos. El Estado está en la obligación de generar las condiciones necesarias para que ellos puedan volver a su lugar de origen en condiciones de seguridad. La creación e implementación de programas de protección o mecanismos de protección, que aquí no me voy a detener ahora porque vamos a verlos en detalle más adelante, y la implementación de medidas cautelares y provisionales. Las medidas cautelares y provisionales, no sé si ya han conversado sobre esto en el curso, pero son medidas que otorgan, en el caso de las cautelares, la Comisión Interamericana y en el caso de las provisionales, la Corte, cuando el Estado no otorga la protección adecuada. Entonces, veíamos que una de las medidas de protección es el establecimiento de mecanismos de protección. Esto tiene que ver con el establecimiento de medidas de política pública que están destinadas a establecer a crear una institucionalidad específica para la protección de los defensores y de los periodistas. La Comisión Interamericana ha establecido cuáles deberían ser las características mínimas que deberían tener estos mecanismos de protección, que son garantizar los recursos financieros y el personal necesarios para que estos mecanismos puedan funcionar. La segunda característica es asegurar una efectiva coordinación entre las entidades responsables de la implementación de las medidas de protección y la procuración de justicia. Esto va un poco en la línea de lo que ya les decía, en el sentido de que las medidas de protección no pueden ser solamente las medidas duras de custodia, sino que es necesario investigar los hechos de amenazas y hostigamiento para poder identificar y sancionar a las personas responsables para desactivar el origen del riesgo al que ellos están sometidos. O sea, si un defensor de derechos humanos está siendo amenazado porque está haciendo una labor de defensa del medio ambiente contra una empresa que está realizando explotación minera, si no se investiga y se llega a la conclusión de quiénes son las personas responsables de esos actos, las amenazas y los hostigamientos van a seguir ocurriendo y finalmente los agresores van a lograr su objetivo final, que es desactivar el trabajo que hacen los defensores de derechos humanos. Entonces, por eso se necesita que dentro de los mecanismos de protección exista una coordinación con las autoridades encargadas del establecimiento de responsabilidades, además porque a través de los mecanismos de protección se pueden establecer se puede conseguir información que puede ser importante para las investigaciones que puedan hacer las autoridades encargadas de investigación.
La tercera característica es definir adecuadamente las medidas de protección contempladas por el mecanismo y el procedimiento para su adopción. O sea, tiene que estar lo suficientemente regulado para que los beneficiarios, tanto los beneficiarios como las autoridades, sepan qué tipos de medidas de protección es posible otorgar, pero además cuál es el procedimiento que se debe seguir, y esto lo que busca es evitar que se den arbitrariedades, ¿no? Tratar de asegurar que las personas que cumplan con los requisitos necesarios puedan recibir la protección que merecen. Otra característica es garantizar la plena participación de los beneficiarios, y esto es fundamental. O sea, el Estado no puede determinar unilateralmente cuáles deberían ser las medidas de protección que otorga a la persona beneficiaria. La persona beneficiaria tiene que participar en la determinación de este tipo de medidas, porque, como les decía hace un rato, las medidas de protección no pueden afectar el ejercicio, ya sea del derecho a defender los derechos humanos o al ejercicio de la libertad de expresión. Otra de las recomendaciones de la Comisión es buscar el apoyo de la comunidad internacional, esto porque ya existen algunas experiencias tanto en la región como fuera de la región en el establecimiento de este tipo de mecanismos, y no hay que reinventar la rueda. O sea, se puede aprender de las buenas prácticas para el establecimiento de este tipo de mecanismos. Y por último, deben tomarse en cuenta las necesidades particulares de protección de los periodistas y de los defensores de derechos humanos. Como dije desde el principio, los dos grupos tienen necesidades de protección diferenciadas. No se puede pretender que el mismo mecanismo, sin tomar en cuenta estas necesidades de protección diferenciadas, les den una protección adecuada. En la práctica, hay varios países que tienen mecanismos de protección ya establecidos. Brasil tiene un mecanismo de protección. Brasil además es un estado federado, lo que genera, digamos, complicaciones adicionales para el funcionamiento del mecanismo. Algunos de los problemas que tiene el mecanismo es que no tiene suficiente presupuesto para funcionar, y además es un mecanismo que se creó a nivel federal, pero no todas las entidades federativas han firmado un convenio para su implementación. Además, no está creado a través de una ley, y como no está creado a través de una ley, corre el riesgo de que pueda ser debilitado en caso de que así se desee en el futuro. Después, Colombia tiene un mecanismo de protección. En todos los casos, los mecanismos de protección, bueno, en la mayoría de los casos, los mecanismos de protección están dirigidos tanto a periodistas como a defensores, pero por lo general se tratan de manera separada, ¿no? En la mayoría de ellos hay una unidad para defensores y una unidad para periodistas, tomando en cuenta lo que ya decía de las necesidades diferenciadas de protección. En Colombia, el principal problema que tiene es que no existe una coordinación entre el mecanismo y las autoridades encargadas de investigación. Entonces se pierde esa relación que ya les decía que es necesaria para, por ejemplo, para que a través de las medidas de protección se obtenga información que podría ser importante para la investigación, y básicamente en el caso de Colombia las medidas de protección están dirigidas a medidas de seguridad dura. Otro problema es que no existe, muchas de las autoridades locales, que es donde por lo general se dan los mayores problemas, en donde puede existir un riesgo, no conocen el mecanismo. No hay mecanismos para evaluar riesgos colectivos, que eso es un reto cuando uno piensa en mecanismos de protección. Hay momentos en donde pueden haber comunidades completas afectadas por el riesgo que conlleva defender derechos humanos. Si una comunidad, por ejemplo, se opone a la construcción, no sé, de una represa en su comunidad, eso puede poner en riesgo a toda la comunidad, y en el caso colombiano no existe un mecanismo para
el análisis de riesgo colectivo. Luego, en México, sí. ¿Qué tal? Está asumiendo, disculpa, que todos sabemos en qué consisten los mecanismos de protección. Yo quisiera saber en qué consiste, qué es un mecanismo de protección, porque es como que los damos por asumido que lo sabemos y realmente yo al menos no sé bien de qué estamos hablando. ¿Es una oficina? ¿Qué es? Gracias. Básicamente, como decía hace un rato, es una institución dedicada a brindar protección a los defensores de derechos humanos, a los periodistas. En el caso de Colombia, por ejemplo, es una institución que está dedicada a brindar protección a personas en especial situación de riesgo, que en el caso del conflicto armado iba mucho más allá de defensores y periodistas, ¿no? Entonces, la idea es que, dependiendo del país, podría estar formado por diferentes instituciones que tengan o dentro de la responsabilidad proteger a las personas, por ejemplo, policía, no sé, Ministerio de Seguridad, que puedan brindar este tipo de protección. Cuando hablo de medidas duras, hablo de custodia, protección directa, pero pueden haber, por ejemplo, si una comunidad está en una zona alejada de la capital y no hay un medio de comunicación, no hay señal de celular, una medida no dura sería darle a esa comunidad o a esa persona algún mecanismo para poderse comunicar, no sé, un teléfono satelital, por ejemplo. Otro sería, por ejemplo, darle un contacto a las personas afectadas dentro de la policía, de la localidad en donde ellos están. Otro podría ser hacer rondas cada cierto tiempo alrededor de donde las personas trabajan o de su residencia. Podría ser también poner cámaras de seguridad en las oficinas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, para poder identificar a las personas que ingresan, o poner un policía en la parte de afuera no sé, de un periódico que está siendo amenazado. Esa es la idea, es crear una institución o una especie de coordinación entre las distintas instituciones que podrían tener algún tipo de responsabilidad para proteger a estos grupos en especial situación de vulnerabilidad. Y perdón si no lo expliqué bien antes. Muy buenos días, doctora. Tengo una interrogante, ya que está en el hilo de su intervención y nos dio la posibilidad de preguntar. En la obligación de prevención me llamó la atención una referente al respeto del derecho del periodista a la reserva de su fuente de información. Ese respeto a esa reserva, ¿hasta qué nivel considera usted como oportuno? En virtud de que como uno puede ser funcionario público, de repente sale a la luz una información y el derecho que me asiste a mí para saber de dónde obtuvo esa información el periodista, pero me llamó la atención y quiero escuchar su criterio al respecto. Es decir, esa reserva de esa información o de esa fuente de información del periodista únicamente, porque no habla del defensor de derechos humanos, únicamente si se circunscribe al periodista, ¿hasta qué punto tiene que tener ese respeto? Gracias. Sí. Sí, la idea es que el divulgar la fuente de información no ponga en riesgo al periodista, y efectivamente es digamos, es una medida que solamente se aplica a los periodistas. Los estándares internacionales establecen que el periodismo tiene que ejercerse de manera responsable, es decir, un periodista no puede simplemente publicar una información si no tiene, digamos, ningún tipo de información objetiva sobre la cual puede respaldarse. Pero si el divulgar una fuente, y bueno, y por lo general las noticias no pueden estar basadas solamente en una fuente, pero si el divulgar la fuente de información podría poner en riesgo al periodista, en ese caso se tiene que respetar su derecho a la reserva de la fuente. Sí, adelante.
Hola, mi nombre es Carla Pimentel de República Dominicana y justamente soy periodista. Volviendo al punto inicial de la definición independiente que usted hizo acerca del defensor de los derechos humanos y el periodista, me surge una duda. ¿No puede ser un periodista también defensor de los derechos humanos? Sí, claro que sí. ¿Y cómo le afectaría esto a su trabajo? Porque hay muchas críticas. ¿Cómo le afectaría eso a su trabajo de informar de manera objetiva e independiente? Bueno, es un poco compleja la pregunta, pero sí, un periodista puede ser al mismo tiempo defensor de derechos humanos en la medida en que, por ejemplo, divulgue alguna información que sea violatoria de los derechos humanos. Y pienso que no necesariamente afectaría su digamos, objetividad, en la medida en que, como ya lo dije, el ejercicio de la libertad de expresión se ha realizado de una manera responsable y tenga respaldo sobre la información que puede haber divulgado. ¿Sigo o alguien más tiene alguna pregunta? ¿Continúo? Bueno, entonces decía que en México el mecanismo de protección se crea mediante ley. Esta es una ventaja del mecanismo de México. Hay algunas críticas que, por ejemplo, pueden demorar algún tiempo el análisis de riesgo. Muchos de estos mecanismos lo que hacen es analizar el nivel de riesgo que tiene la persona, tomando en cuenta cuáles son las actividades que realiza para establecer el tipo de seguridad que podría otorgársele. Y en el caso de México, una de las críticas es que puede demorar un poco, aunque se han establecido mecanismos específicos como para reacción urgente. También se le señala por la falta de transparencia, la falta de especialización del personal, falta de perspectiva de género, y otra vez lo que decía en el caso de Colombia, en el sentido de que las medidas de protección no están vinculadas con la investigación. En Honduras, la creación del mecanismo de protección es bastante reciente, se creó en el 2012, y todavía está como empezando a funcionar. Entonces algunos defensores de derechos humanos tienen algunas dudas sobre las capacidades existentes, sobre la reglamentación, los recursos disponibles, la falta de participación y la voluntad política respecto a los derechos humanos. Uno de los temas que se ha criticado también es como la falta de transparencia acerca de los procedimientos que se utilizan para establecer el nivel de riesgo, porque en el establecimiento del nivel de riesgo no hay participación de los beneficiarios, sino que lo hace directamente el Estado. Entonces, algunos defensores de derechos humanos critican que ellos deberían poder participar a través de algún experto en el tema en la determinación del nivel de riesgo. En Guatemala existe una instancia de análisis de riesgo que no es lo mismo que un mecanismo, que lo que hace es que analiza patrones de violencia para poder darle esa información, ya sea a las autoridades encargadas de investigación o para poder justificar la adopción de medidas de protección. Ha habido como algunos problemas de comunicación con la sociedad civil. Guatemala, además, en este caso, digamos, la instancia de análisis de riesgo estaba dirigida solamente a defensores, y recientemente se comprometió Guatemala con la Comisión Interamericana a crear un mecanismo para la protección de periodistas. En Perú se comenzó, o sea, está iniciado un proceso de discusión sobre la adopción de un mecanismo de protección que se inicia a raíz de una audiencia que se llevó a cabo en el 2016 con la Comisión Interamericana. En Argentina recientemente se adoptó un protocolo para la protección de periodistas. Paraguay también se ha comprometido a crear un mecanismo de protección tanto de defensores como de periodistas, pero aún no ha sido aprobado, está en discusión. Y esto es hacia lo cual debería, digamos, dirigirse
la protección de los periodistas y de los defensores, que es a la adopción de una política pública. Esto es lo que la Corte Interamericana dijo en el caso Luna López, que es un caso de un defensor de derechos humanos hondureño que se dedicaba a la defensa del medio ambiente, y ahí la Corte establece cuáles son las características que debería tener una política pública. Esta está enfocada específicamente en defensores, pero podrían, digamos, extrapolarse algunos de los puntos también a la protección de periodistas. La primera característica es la participación de los defensores de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil y expertos en la elaboración de normas que puedan regular un programa de protección dirigido a los defensores de derechos humanos. La segunda es que el programa de protección debería abordar de forma integral e interinstitucional la problemática de acuerdo con el riesgo de cada situación. Esto es un poco lo que decía hace un rato. Lo que se busca es que a través del mecanismo de protección se establezca una coordinación entre las diferentes instituciones que podrían estar involucradas en otorgar la protección, y adoptar medidas de atención inmediata frente a denuncias de defensores, la creación de un modelo de análisis de riesgo que permita determinar adecuadamente el riesgo y las necesidades de protección de cada defensor o grupo. Y esto tiene que ver con lo que decía hace un rato de la determinación del análisis de riesgo, es poder establecer de dónde viene el riesgo para que se establezcan medidas específicas que sean idóneas y efectivas para la protección de esa persona en particular, ¿no? Entonces, no sé, algunas de las cosas que se toman en cuenta en los análisis de riesgo es el desplazamiento que tiene la persona desde su casa a su trabajo, el tipo de actividades que realiza, para poder determinar de dónde puede surgir el riesgo al que esta persona puede estar sometida. La creación de un sistema de gestión de información sobre la situación de prevención y protección de los defensores de derechos humanos, y esto tiene que ver con otro tema que ya vimos, que es que los estados tienen que tener estadísticas, información estadística sobre los ataques tanto a los defensores como a los defensores de derechos humanos, porque eso permite saber, por ejemplo, cuál es en el país específico del que se trata el grupo de defensores que podría estar en mayor riesgo, ya sea por el trabajo que realizan o en el sector en el que están ubicados. Cuál es el modus operandi, por ejemplo, de los agresores, ¿no? La idea es que a través de la información se pueda buscar la adopción de medidas las medidas más efectivas para la protección. Luego, el diseño de planes de protección que respondan al riesgo particular de cada defensor y a las características de su trabajo. La promoción de una cultura de legitimación y protección de la labor de los defensores de derechos humanos, y esto tiene que ver con el primer punto que hablamos cuando hablé del tema de la prevención, que es que las autoridades no pueden tener discursos que deslegitimen el trabajo de los defensores. Por ejemplo, en algunos países se han dado casos en donde altas autoridades del Estado, que pueden ir desde altas autoridades del órgano judicial o del órgano ejecutivo, han acusado a algunos defensores de derechos humanos, por ejemplo, de estar involucrados en actos de corrupción o, por ejemplo, de hacerse millonarios a través de los casos que litigan ante la Corte Interamericana, cuando ese tipo de afirmaciones no tienen ningún fundamento. Pero el hecho de que lo diga una alta autoridad del Estado los pone en un riesgo mayor, porque la población en general puede considerar que esa información es cierta. Y por eso, entonces, lo que se tiene que hacer es lo contrario: se tiene que promover discursos que legitimen el trabajo de los defensores de derechos humanos. Y por último, la dotación de recursos financieros y humanos suficientes que responda a las necesidades reales de protección de los defensores de derechos humanos. Esto, entonces, lo que busca es la creación de una política integral dirigida a la protección de los derechos de los defensores de los derechos humanos. Entonces, al principio hablamos cuando hablamos de las obligaciones del Estado frente a estos grupos en especial situación de vulnerabilidad, dijimos que había 3 obligaciones. La obligación, en realidad son 2 obligaciones que se dividen en varias obligaciones: la de respetar y la de garantizar. La de garantizar incluye la de prevenir, la de investigar y la de reparar.
ya vimos la obligación de prevenir y la de proteger, perdón. Ya vimos la obligación de prevenir y de proteger, y ahora vamos a ver la obligación de investigar, que también está formada por una serie de obligaciones específicas. Lo primero es adoptar un marco institucional adecuado, y esto pasa porque las acciones que puedan afectar los derechos de los defensores o de los periodistas estén tipificadas adecuadamente como delito, cuando sean delito, o también que no existan normas de tipo penal que puedan ser utilizadas ilegítimamente para evitar el ejercicio de la libertad de expresión o el derecho a defender derechos humanos. Otra norma o otro tema que tiene que ver con el marco institucional es que las autoridades encargadas de investigación tengan las capacidades necesarias para investigar este tipo de hechos. Hay algunos países en donde se han creado, por ejemplo, unidades específicas para la investigación de violaciones de derechos humanos en contra de defensores. Por ejemplo, en Guatemala es un caso, o también hay países en donde se han creado unidades del Ministerio Público dirigidas a investigar violaciones de derechos humanos en contra de periodistas, pero en algunos casos hay problemas, por ejemplo, porque no se asignan a estas unidades específicas que tienen una especialización en este tema, la investigación de los casos, y entonces las investigaciones quedan en manos, por ejemplo, de las unidades de homicidio que ven otro tipo de casos y que no tienen presente el contexto en el que se dan las violaciones de derechos humanos contra estos grupos. La idea es que el Estado tiene que garantizar que quien investigue los hechos contra los periodistas y contra los defensores sea la entidad que tiene las mejores capacidades para hacerlo. Otro punto de la obligación de investigar sería actuar con debida diligencia y adoptar medidas de investigación relacionadas con la actividad del afectado. Actuar con debida diligencia significa investigar todos los hechos, todas las violaciones, todos los responsables o los posibles responsables de este tipo de hechos, pero en el caso de los periodistas y los defensores de derechos humanos, en el tema de debida diligencia juega un rol especial la investigación del contexto en el que se dan los hechos. Si uno, por ejemplo, toma el caso de Honduras, en donde hay, y de hecho la Corte Interamericana ya se ha pronunciado sobre varios casos, ataques constantes contra los defensores del ambiente. El caso, si se da un caso, por ejemplo, de un asesinato contra un defensor del ambiente, el caso no puede ser investigado en abstracto, por sí solo, sin tomar en cuenta ese contexto generalizado de ataques contra otros defensores, porque investigar ese contexto generalizado va a permitirle a la autoridad encargada de la investigación obtener otro tipo de elementos, como ya decía, tomar en cuenta el modus operandi de estos grupos que pueden agredir a estas personas, o saber si en un grupo determinado, en una región determinada, opera algún grupo específico que ataca a estas personas. Y otra cosa es que se tome en cuenta la actividad del defensor o la defensora o del periodista en la investigación. Muchas veces lo que ocurre es que se da un asesinato, por ejemplo, o una agresión contra un defensor y se buscan otras líneas de investigación. No se busca la línea de investigación, no se explora, porque no necesariamente todos los ataques contra los defensores tienen que ver con su actividad. Puede ser que un defensor sea víctima de la criminalidad común, eso puede ocurrir. Pero en muchos casos no se toma en cuenta o no se explora nunca la línea de investigación que puede venir del tipo de trabajo que ellos realizan, y ese es un aspecto que siempre hay que tener en cuenta. Tomando en cuenta el contexto que les expliqué al principio, digamos que en nuestra región existe un contexto de amenazas, incluso asesinatos contra periodistas y defensores de derechos humanos, se tiene que explorar como una línea de investigación posible la actividad que ellos realizan. Después, la investigación tiene que ser realizada en un plazo razonable. Esto es un estándar general que aplica a todos los casos. Las investigaciones tienen que ser realizadas en el tiempo adecuado, porque si, por ejemplo,
una investigación no inicia en el momento adecuado. Una investigación de un asesinato debería iniciar, por ejemplo, en los primeros momentos posteriores o desde que se tiene conocimiento de que el hecho ocurrió. Si no se hace desde esos primeros momentos, lo que puede generar es la pérdida de evidencia que pudiera llevar a establecer responsabilidades. Lo mismo si pasa mucho tiempo sin que se investiguen los hechos, se pueden perder, por ejemplo, testimonios, ya sea porque las personas que hayan visto lo que ocurrió se cambien de domicilio o porque mueran por el transcurso del tiempo. Entonces, por eso se necesita tomar en cuenta el principio de plazo razonable, después remover obstáculos, es decir, no recurrir a mecanismos que puedan evitar la investigación de estas violaciones de derechos humanos, como en algunos países se han adoptado leyes de amnistía, o por ejemplo, por no hacer una investigación en el plazo razonable se puede aplicar la prescripción, o sea, no recurrir a mecanismos que puedan evitar que se investigue o se sancione a los responsables. Y por último, garantizar la participación de los afectados. Igual que en el establecimiento de las medidas de protección. Las personas afectadas por estas violaciones de derechos humanos deberían tener, por ejemplo, acceso al expediente o la posibilidad de participar en el proceso, de nombrar un abogado para que los represente, de proponer medidas de investigación o líneas de investigación. Y por último, y con esto termino, les quería contar de un trabajo que está haciendo CEGIL. Nosotros en esta línea de protección de defensores, como les decía, hacemos una gran cantidad de trabajo. Estamos trabajando, por ejemplo, estuvimos trabajando en su momento en la creación del mecanismo de Honduras, del mecanismo de protección, porque la sentencia del caso Luna López lo ordenaba y ese es un caso que nosotros litigamos. Y estamos trabajando también protocolos de investigación de defensores de violaciones a los derechos humanos en contra de defensores de derechos humanos. Uno de estos protocolos es el protocolo de la esperanza, que es un protocolo que esperamos que tenga carácter regional y que está dirigido a establecer cuáles deberían ser los pasos que deberían seguirse para investigar efectivamente las amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos, y establece básicamente cuáles son los estándares mínimos que una investigación apropiada debería cumplir. Este es un proceso que se está llevando a cabo con la participación de personas de la sociedad civil, pero también de varios estados. La primera reunión de expertos se llevó a cabo en Bogotá y ahora mismo está habiendo también una reunión en la que se está discutiendo la creación de este protocolo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario. Sí. Podemos proceder si van pasando al micrófono y hacemos una fila ahí para que puedan hacer su intervención. Hola, buen día. Quería preguntar sobre, recién hablaste de los estándares en debida diligencia para la investigación de estas amenazas. ¿Cuáles serían o en qué proyecto están o cuál es la discusión sobre los estándares de debida diligencia, pero para la prevención? ¿Sí? Porque la investigación es después de que ocurre un ataque o la muerte de algún defensor. Entonces, ¿cuáles serían los estándares para los estados en cómo evitar, ¿sí? La muerte o algún hecho grave para estos defensores? Voy contestando o tomamos varias preguntas y... Bueno, si quieren, vamos 3 y luego... Bueno, buenos días. Quería preguntarle, en el caso colombiano se mencionó que no hay una ley para la protección colectiva y lo cierto es que sí la hay. Digamos, no tiene la característica formal de una ley,
pero tiene vinculación a todas las entidades del orden nacional. Y en ese sentido yo quería preguntarle si se ha advertido en algún momento si la excesiva centralización en los programas de protección no lleva a posibles vulneraciones de los y las defensoras de derechos humanos. Eso lo digo porque en la implementación del programa colectivo que tenemos en Colombia, lo que se ve son funcionarios del orden nacional, que generalmente viven todos en Bogotá, haciendo valoraciones de riesgo colectivo en el territorio, sin conocer, digamos, las diferencias que a nivel territorial se da por la incidencia de los actores armados. Entonces quería preguntarle si eso se ha advertido en algún momento. Y una segunda pregunta es también relacionada con ese programa de protección colectivo, pero también de manera individual, y es que las comunidades indígenas, digamos que son los principales destinatarios de estas medidas de protección, por lo menos en nuestro país. En ese sentido quería preguntarle de qué manera se ha visto cómo incorporar el enfoque étnico como una medida efectiva de protección y no simplemente a título enunciativo, que es como está en la mayoría de leyes que reglamentan el tema en Colombia. Gracias. Soy Mónica Duarte de Paraguay y solamente adentrar un poco en el comentario de que se enfoca mucho el tema de la libertad de expresión. En mi país, el presidente de la República, que tiene una cadena de su empresa familiar, está adquiriendo prácticamente el 50% de la cadena de medios de comunicación de mi país, y eso atenta un poco con el tema de la libertad de expresión y la libertad del trabajo, en que muchos fueron despedidos, ¿verdad? Y esto también, decir que 16 periodistas fueron asesinados en estos por lo menos 10 años en mi país, y existe mucha impunidad. Uno de ellos al menos se está aclarando, pero los demás tiene mucha impunidad, ¿verdad? Lo que le quería decir también, igual que el compañero, es que si bien en Paraguay no hay un mecanismo de protección, específicamente hay un mecanismo de prevención contra la tortura que es dependiente de la ONU. Justamente está allí un hijo de un periodista asesinado emblemático en la frontera, ¿verdad?, que está encargado de ese tema, ¿verdad? Si bien no es específico, ¿verdad?, pero se puede trabajar. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es necesario, que también ahora se está debatiendo, una ley especial para periodistas en razón de su trabajo, una ley especial? Y si eso no atentaría con el principio de igualdad. Igualmente, ¿por qué habría mecanismos de protección solo para periodistas y no a otros sectores, ¿verdad? Estaríamos duplicando, digamos, ciertas funciones que... eso es mi consulta. Si es que falta una ley especial para periodistas, una convención internacional para periodistas, y en todo caso, si es que cada país debería obligatoriamente adoptar una institución encargada de eso. Gracias. Sí, si les parece, contesto estas tres y luego seguimos. Ok, sobre los estándares de debida diligencia para la prevención, básicamente comenté un poquito sobre eso hace un rato. Y tiene que ver con la prevención, lo que tiene que ver es con crear un ambiente adecuado para que tanto los defensores de derechos humanos como los periodistas puedan ejercer su trabajo de manera adecuada. Un primer punto sería adoptar un discurso público que legitime el trabajo que ellos hacen, no que los ataque y los deslegitime, como pasa en muchos países. La otra es dar instrucciones específicas a las autoridades y específicamente a las Fuerzas Armadas y a la policía para respetar el trabajo que ellos hacen. Y eso también pasa por capacitar a los funcionarios sobre la importancia del trabajo de los periodistas y de los defensores, sancionar a los responsables de la violencia. Como les decía, este es un mecanismo de prevención muy importante porque si se mantiene la impunidad, y ahí voy a tocar algo que dijo alguno de los tres que intervino sobre el tema de impunidad. Es cierto que la mayoría de los casos de violencia y de violencia contra periodistas y contra defensores permanecen en la impunidad. En el caso de los periodistas, por ejemplo, en un informe reciente que sacó la Comisión ahora en marzo del 2017, la Comisión Interamericana llega a la conclusión de que el 99% sobre la importancia de esto para la medida de investigación también permite, por ejemplo, determinar si en alguna región específica hay un nivel de riesgo mayor, y ahí las autoridades pueden tomar en cuenta esto para adoptar medidas específicas para esa región.
Entonces, sí, hay algunas medidas que los estados pueden adoptar para prevenir. Básicamente, el fin último es garantizar que exista un ambiente adecuado para poder ejercer estos derechos. La segunda pregunta, que era sobre la centralización de las medidas de protección, sí, totalmente de acuerdo. Cuando se establecen medidas de protección hay que tomar en cuenta las características particulares de los beneficiarios o de las personas afectadas. Y con relación a lo de incorporar la perspectiva de los pueblos indígenas, justamente por eso es que se requiere, o esa es una de las razones por las que se requiere que los beneficiarios estén directamente involucrados en la determinación de las medidas de protección, para no, digamos, someterlos a medidas que no son adecuadas a su cosmovisión. En el caso particular de las personas indígenas, de los pueblos indígenas, eso tiene un particular peso. Sobre lo del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en Paraguay, efectivamente hay varios países de la región, creo que ya todos, a excepción de Panamá y creo que, bueno, no recuerdo cuál es el otro, pero creo que hay dos países de la región que todavía no tienen el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. No es el mismo tipo de mecanismo. El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura lo que busca es evitar actos de tortura en lugares de detención y el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura obliga a los estados que lo han firmado a crear un mecanismo que visita los diferentes lugares de detención para prevenir actos de tortura. Y sobre si se necesita específicamente una ley para periodistas, el punto es que, como creo que quedó claro al principio, tanto los defensores de derechos humanos como los periodistas son poblaciones que están en particular situación de riesgo. Entonces, la idea es que existan mecanismos que permitan proteger a las personas que en los diferentes países están en particular situación de riesgo, que puede ser los periodistas y los defensores, pero que también puede abarcar a otras poblaciones. El tema es que si el Estado sabe que hay una población específica que está en riesgo, tiene la obligación de adoptar medidas específicas para proteger a estas poblaciones. Seguimos. Antes de avanzar, nada más vamos a dejar esta segunda ronda de intervenciones con quienes ya están en línea para que no nos retrasemos más en la sesión. Buenos días, muchas gracias por su exposición. Eva López, de El Salvador. Actualmente habemos un grupo de organizaciones que estamos trabajando en un anteproyecto de ley de protección especial para el ejercicio del periodismo. Y hemos identificado que uno de los mayores retos para El Salvador no es en sí la violencia física, o pues qué bueno que no es que los maten, pero sí un tipo de violencia que busca atacar al límite a su credibilidad, al extremo, por ejemplo, que en redes sociales a esos periodistas publican algún artículo que no es bien visto, y en El Salvador les llamamos troles, no sé si eso es un término común, ¿sí? Troles. Entonces empiezan a ser atacados, no solo ellos, sino sus familias, en las mismas conversaciones, que va más allá de la libertad de expresión. Hay gente que comparte datos sobre la familia del periodista, dice dónde vive él, lo amenazan, dicen que deberían matarlo, y luego se ve que hay perfiles que son de personas reales, que le dan todavía más impulso, aunque no sean autoridades, y se unen a este tipo de discurso de odio. Entonces nos estamos enfrentando a que hay un reto más allá de un cuidado físico que se le pueda dar a un periodista, y ellos pues tienen temor. Hay casos ya emblemáticos e incluso casos en que personas toman la iniciativa y van a buscar directamente a los periodistas. Con esto de la nueva tecnología, ¿qué mecanismos existen o cómo podríamos nosotros verlo en una ley o tratar de buscar algún mecanismo adicional de protección, tomando en cuenta que nuestra amenaza específica es el tema de interacción en redes sociales? Gracias. Hola. Gran parte de mis preguntas fueron respondidas, así que voy a ampliar un poquito el concepto que quería abordar. Puntualmente la cuestión de la impunidad, ¿no? Yo no sabía lo de este informe del 2017, pero yo tenía como referencia un caso que fue admitido ante la CIDH, que es el caso de Leguizamón, de Paraguay,
donde existe, digamos, una impunidad de 25 años respecto a los autores intelectuales. Si se están avanzando en más casos, si existe jurisprudencia específica sobre ese tipo de colectivo en relación al tiempo transcurrido, y si además se puede articular esa situación con el derecho a la verdad, digamos, el derecho a la verdad que asiste a sus familiares y a la sociedad en general, obviamente. Hola, sí, buenos días. Soy Lautaro Dentone de Argentina. Quería por ahí hacer una pregunta cambiando un poco el enfoque que se viene trabajando y tiene que ver sobre si la CEGIL tiene alguna especie de control sobre lo que es el periodismo no responsable o sobre los límites, más que nada contextualizado en el caso de Argentina, donde los grandes medios de comunicación obviamente manejan o manipulan cierto periodismo que se convierte en un factor de poder tal vez por ahí más importante que el político, y bueno, se advierte claramente que las fuentes no son claras obviamente y que se trata de un periodismo no responsable, justamente todo lo contrario, y no estamos hablando de periodistas dispersos en los lugares más lejanos de la capital federal, sino al revés, concentrado con los medios de poder masivos, cuasi monopólicos, y hasta con sectores del poder político hoy constituido como gestión actualmente en la Argentina. Muchas gracias. Buenos días, yo tengo dos preguntas. Una es sobre medidas de protección colectivas. Quisiera saber cuáles medidas de protección colectiva se han adoptado y sobre todo cuáles serían las fuentes dentro del sistema interamericano que pueden servir, digamos, sobre ese tema de medidas de protección colectivas. Y el otro punto es que tú hablabas de la obligación de investigar y hablabas que dentro de la obligación de investigar se debía garantizar la participación de los afectados dentro del proceso, o pues digamos al acceso al expediente, a proponer medidas de investigación. Pero mi pregunta es, ¿se trata de una garantía igual a la que se da para las víctimas dentro de un proceso penal o se trata de una garantía para defensores y periodistas de forma especial? O sea, quisiera saber cómo los alcances de lo que se está proponiendo en esta materia, pues también porque digamos debe haber unos límites o digamos entraría en cuestión ciertos límites en esta participación. Ok, sobre el tema de la interacción en redes sociales, creo que ahí hay un reto muy grande porque, digamos, inclusive las personas se pueden resguardar bajo la anonimidad en las redes sociales, ¿no? Al final creo que este tipo de campañas como que atacan a determinados colectivos o personas en redes sociales tienen al final efectos en la vida real de las personas, no solamente en cuanto a que afectan su reputación, sino que pueden poner en peligro su seguridad, ¿no? Justamente lo que decía la chica que hizo la pregunta, ¿no? El tipo de campañas de redes sociales que se dan pueden generar que determinadas personas decidan tomar la justicia en sus propias manos y adoptar medidas contra esas personas que están siendo desacreditadas. Así que yo creo que sí pasa un poco por la medida de protección y algo que no mencioné durante toda la presentación y que creo que es importante es que muchas veces las amenazas no van directamente contra el defensor o contra el periodista, sino contra su familia, porque el defensor y el periodista son como mucho más visibles frente a la sociedad y tienen como un nivel de protección, digamos, un poco mayor que el que pueda tener su familia. Y esto también afecta el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. O sea, una persona se puede, o del derecho a ejercer la libertad de expresión, una persona se puede decidir no continuar haciendo su labor por el temor de lo que le pueda pasar, por ejemplo, a sus hijos o a sus padres o a otro tipo de familiares cercanos. Y lo que vemos muchas veces es que las amenazas comienzan por personas cercanas a la persona de interés específico, y ellos también tienen que ser objeto de protección, no solamente el periodista o
o el defensor, sino también sus familiares. Sobre casos de defensores y periodistas que hayan sido víctimas de agresiones o amenazas y la relación de la obligación y el tema de impunidad, digamos, y la relación de esto con el derecho a la verdad. La Corte Interamericana se ha pronunciado ya varias veces sobre casos de amenazas contra defensores. Creo que uno de los primeros casos fue el caso Wilcatexe contra Perú. Más adelante está el caso Caguas contra Honduras, que es un caso de una defensora del medio ambiente que fue asesinada en Honduras. Luego está el caso Luna López, que vimos aquí, que establece lo de la política pública. Todos esos casos llegaron al sistema interamericano porque estaban en la impunidad, porque creo que ya deben haber discutido acá que el sistema interamericano funciona como un mecanismo subsidiario al que solamente se puede llegar si los mecanismos de justicia a nivel interno no funcionan. Entonces, para que todos estos casos llegaran al sistema, estaban en la impunidad. Ahora mismo nosotros también tenemos otro caso, también de un defensor de derechos del ambiente en Honduras, que es el caso Escaleras, y la Corte hace, creo que más o menos 1 o 2 años, también emitió una sentencia en el caso de defensor de derechos humanos contra Guatemala, que es un caso en donde se pidió mantener la anonimidad de la víctima. Y efectivamente esto tiene, la investigación de este tipo de casos tiene una relación directa con el derecho a la verdad, que no solamente tienen los familiares de la víctima, sino la sociedad en su conjunto. Para nosotros los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial están íntimamente vinculados con el derecho a la verdad, que además también está relacionado con el derecho a la libertad de expresión, porque es el derecho que uno tiene de saber qué fue lo que realmente le ocurrió a la persona. Sobre el tema de periodismo responsable, a ver, nosotros somos una organización de derechos humanos que litiga casos principalmente frente a la Corte o a la Comisión. En realidad nosotros no somos un mecanismo, digamos, de control o que fija estándares. Los que fijan los estándares son la Corte y la Comisión Interamericana, pero efectivamente la Corte Interamericana ha establecido que el ejercicio de la libertad de expresión no es ilimitado. Digamos, está sometido a responsabilidades ulteriores. Si un periodista hace un uso excesivo de la libertad de expresión, por ejemplo, publicando cosas que no son ciertas en los medios de comunicación, puede ser sujeto de responsabilidades ulteriores. Y ahí hay una discusión sobre si estas responsabilidades deben ser exigidas por la vía penal o por la vía civil, o pueden ser utilizados diferentes tipos de vías. También puede ser el derecho de rectificación y respuesta, por ejemplo. Y la última pregunta era sobre a ver, no. Ajá. De las víctimas, sí. Ok, sobre medidas colectivas de protección, es un tema muy complejo, se ha abordado en diferentes casos, en medidas provisionales ante la Corte Interamericana y en medidas cautelares ante la Comisión. Depende del tipo de medidas con el que se sientan cómodas las comunidades, pero pueden ser cosas como lo que decía antes, ¿no? Una vía de comunicación directa con la policía para poder denunciar si existe algún tipo de amenaza o hostigamiento. Pueden ser rondas policiales. Y en realidad creo que la gama de medidas puede ser muy amplia dependiendo de cuál es la circunstancia específica de la comunidad, pero al mismo tiempo es muy complejo garantizar protección a toda una comunidad o un pueblo. Así que eso es algo sobre lo que tenemos
que seguir trabajando. Y sobre el alcance de la participación de las víctimas, los estándares del sistema lo que establecen es que las víctimas de violaciones a derechos humanos tienen que tener participación en los procesos a lo largo de todo el proceso, desde el inicio de la investigación hasta el final de la investigación, y deberían tener acceso a la información que está en el expediente y la posibilidad de proponer medidas de investigación. Al final, quien lleva la dirección de la investigación, dependiendo del sistema procesal que esté aplicándose en el país, o es el Ministerio Público o los jueces, y ellos son los que van a determinar, pero esto no impide que las víctimas tengan una participación directa a lo largo de todo el proceso. No, o sea, me refiero a que si el defensor o el periodista, porque estamos hablando de amenazas contra defensores o periodistas, ¿no? Entonces, ahí la víctima sería o el defensor o el periodista. No hay estándares específicos sobre participación de terceros interesados en procesos judiciales de ese tipo. Exacto, sí. Ya eso va contra las reglas, pero bueno, sí. Vamos a cerrar con esta y luego ya justo de las terminamos. Respuestas. Es respecto a la regulación del ejercicio del periodismo a través de redes sociales. ¿Sí? ¿Es conveniente o es peligroso para el ejercicio, sobre todo de la libertad de expresión, la regulación del ejercicio del periodismo en las redes sociales? Porque efectivamente no están sujetas a las mismas características ni a las mismas reglas que el periodismo a través de los medios convencionales. Le pregunto esto porque en un determinado momento en Ecuador surgió la idea de regular incluso no solo el ejercicio de periodismo a través de revistas digitales, sino de la libertad de expresión a través de las redes sociales. Por ejemplo, realizar algún comentario en contra o cuestionando alguna política pública o cuestionando una determinada actividad de algún funcionario público. Sí. Bueno, lo que me refería antes en realidad era no necesariamente al ejercicio del periodismo a través de las redes sociales, sino al uso de las redes sociales, digamos, por cualquier ciudadano común. El ejercicio del periodismo por las redes sociales pienso que también estaría protegido. Hay un informe específico de la Comisión Interamericana sobre ese tema. En realidad no tengo ahora mismo los estándares presentes, pero además del ejercicio de la libertad de expresión en sí mismo, ahí habría que estudiar otra serie de temas que tienen que ver con la regulación de la Internet y que en principio no tiene ningún tipo de regulación, es un espacio libre de uso. Entonces, creo que ahí la discusión sería un poco más compleja. No te puedo contestar más específicamente la pregunta porque ahora mismo no tengo los estándares presentes, pero hay un informe que puedes encontrar en la página web de la Comisión en donde se desarrolla ese tema.